Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. Estábamos hablando la semana pasada con Andrea Villegas sobre la diversidad y cómo la experiencia de una madre se volvió casi que un trabajo y un servicio. Andrea Villegas nos contaba su historia, sobre todo porque cada vez más tenemos que aprender a convivir con lo diferente, que no tiene que ser ni mejor ni peor, solo que es diferente. Y la historia de Andrea realmente es conmovedora, lo que aprendió y cómo lo pone ahora a su servicio. Ahora por eso vamos a hablar con Andrea para que nos cuente. Entonces, el niño, 9 años, ¿cómo se te ocurre a ti empezar a servir, Andrea? Bueno, yo sentía que ese camino que yo ya había recorrido, esas lágrimas que yo ya había derramado, pues tenían que tener como un propósito más allá de simplemente ayudarle a mi hijo, porque todas las mamás que teníamos situaciones similares vivíamos casi que la misma historia. O sea, cuando yo empecé a conocer otras mamás y ellas me empezaron a contar, yo me sentía tan identificada con ellas y había unas que apenas estaban como comenzando ese camino y yo decía o sea, lo que yo he aprendido le tiene que ahorrar mucho, digamos, mucho estrés, mucha angustia a un montón de mujeres que apenas van empezando o sea, si yo ya hice la tarea, pues, o sea, yo quiero pasársela a las demás. Y al mismo tiempo, Fede me dice que él no se quiere sentir, que él no quiere que ningún otro niño se vuelva a sentir como se ha sentido él, porque él se ha sentido un poco de discriminación, se ha sentido eh, como, pues, apartado, digamos, por sus amigos o por sus compañeros, que él no sabe si hay algo malo en él, que porque si él cree que él es buen amigo, los demás no lo quieren, no lo aceptan como es. Entonces, pues eso fue un motor impresionante para que yo diga, o sea, entiendo o encontré un propósito que me mueve un montón y que quiero dedicarme el resto de mi vida a trabajar por esto. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora, Andrea? En este momento tiene 17 años y está haciendo su último año de colegio. Ya, de alguna manera cuando tú empiezas a mirar el resultado, ¿valió la pena lo que aprendiste, lo que construyeron como familia? Totalmente, Gloria. Creo que, y siempre pues se lo digo a la gente, este camino que no fue fácil, eh, siento que a mí personalmente me aportó muchísimo, no solo como profesional, sino como persona. O sea, todos esos cambios que yo te he dicho, que te mencioné ahora, la semana pasada, que tuve que hacer, eh, siento que a mí me hicieron una persona mucho más empática, me hicieron mucho más sensible. Creo que me quitaron un montón de bobadas en las que se sube uno a veces, del qué dirán y de vivir para los demás. O sea, siento que hoy en día, si yo no hubiera vivido toda esa experiencia, sería una persona completamente diferente y probablemente no me gustaría tanto como la que soy en este momento. Andrea, ¿qué es el Asperger? A ver, Asperger es niños inteligentes, en personas, es decir, lo que yo he conocido, personas de una inteligencia superior a lo normal,
que no encajan, es decir, en la definición más elemental, que no encajan en el mundo porque el mundo no acepta la diversidad. Pero ¿qué es el Asperger? Pues mira, el Asperger como tal desapareció desde el último manual de diagnóstico. Ah, Ahora se llama trastorno del espectro autista y se dividen en tres tipos según el nivel de apoyo que la persona necesite. Entonces podríamos hablar que los que antes se diagnosticaban como Asperger o Asperger son tipo uno, que son los que menos apoyo necesitan. Eh, Sin embargo, no quiere decir que no tengan sus retos también. ¿Qué es? Pues digamos que es una condición multifactorial. No se ha podido determinar con exactitud cuál es su causa. Em, Hay, digamos que grandes indicios de que tiene un componente genético, pero digamos que a veces encontramos unos como primarios y otros secundarios, que son esos que hay veces los niños o las mamás dicen, ay, el niño se curó, el niño tuvo autismo, pero ya se curó. O sea, hay muchas, digamos que hay muchos factores que pueden incidir. Sin embargo, digamos que hablando de los primarios, los que nacieron así y van a ser así toda su vida, eh, pues parece ser que tiene un componente genético. Sin embargo, todo eso todavía está en estudio, está en desarrollo. Lo que sabemos es que son personas que procesan la información de una manera diferente a como lo hacen la mayoría. Estamos hablando en este momento de que es uno entre cada 35 personas más o menos. te hago una Eh, pregunta básica. ¿El autismo es una enfermedad del mundo moderno o ha habido autismo siempre? Ha habido autismo siempre y de hecho nosotros trabajamos para no llamarlo precisamente una enfermedad, porque es una condición, o sea, ellos no se van a curar, ellos no están mal, No ellos están simplemente enfermos. ven las cosas diferente. Dime, No, es decir, pero ¿ha habido autismo en la Edad Media? creemos que sí, creemos que, o sea, hay muchas personas que dicen que probablemente Leonardo da Vinci podía estar dentro del espectro del autismo y personas que han sido muy geniales, aunque digamos que esto es otro de los mitos, no todas las personas, digamos, que se consideraban Asperger o que están dentro del trastorno del espectro autista tipo uno son personas con altas capacidades. Sí se ha encontrado, digamos, que pueden coexistir estos dos diagnósticos y es a lo que normalmente nosotros le llamamos doble condición ¿sí? Pero no todos tienen como esta cosa de genialidad. Sin embargo, sí ha habido personas muy reconocidas en el mundo que, aunque no tienen un diagnóstico formal, pues al parecer tienen como estas características que podrían caber dentro del espectro del autismo, como por ejemplo, dicen que Tim Burton puede ser, dicen que Lionel Messi, o sea, son personas que no tienen muchas habilidades sociales y que son muy buenas en lo que hacen, que es pues algo que podría parecer que sí podrían encajar dentro del diagnóstico. Entonces ya no se considera el Asperger, sino es el concepto de autismo mucho más grande. Pues desde la parte científica sí, aunque mira que esto logró crear como una identidad. Entonces hay personas que todavía como que se autonombran como dentro del síndrome de Asperger y no quieren que esto desaparezca porque esto les ha generado como una identidad que creo que pues también es válido. Claro, claro. Bueno, pero tú pasas de esa experiencia y cuando empiezas a sentir que puedes ayudar a otras mamás, ¿qué sigue de allí en adelante, Andrea? Pues sigue que nosotros creamos una fundación con Fede y empezamos a trabajar, o sea, empezamos a trabajar precisamente por ese acompañamiento a las mamás, porque digamos que de todo lo demás hay un montón de terapeutas físicas, ocupacionales, hay fonoaudiólogas, hay psicólogas, o sea, para los niños, sobre todo los niños, porque los adultos digamos que tienen menos recursos, pero los niños tienen muchas cosas que se les puede trabajar y que se les pueden hacer, que la de la terapia ABA, que en fin, pero las mamás, así como yo alguna vez me encontré que no sabía para dónde coger, que no sabía a quién decirle, quién me podría entender, porque mira, en alguna época yo sentía que yo le hablaba a la gente y la gente me miraba como si yo les estuviera preguntando, oiga, ¿dónde puedo encontrar un unicornio? O sea, y yo decía, nadie me entiende y nadie que no lo vive.
puede saber todo lo que uno vive y lo que uno pasa y lo que, sí, las experiencias que uno tiene. Por eso es que uno se conecta tanto cuando tú encuentras como otra mamá Claro. que vive una historia tan similar. Entonces, yo decía, por ejemplo, cuando las mamás llegaban y me buscaban, ese alivio que sentían simplemente de sentirse escuchadas por alguien que realmente las entendía y que había vivido algo parecido, eso ya era la mitad de la terapia, descansaban un montón. Entonces, yo, además que desde el enfoque sistémico sabemos que cuando tenemos una persona con alguna condición, el impacto que tiene, pues es en toda la familia y que si toda la familia está estable, lo acepta y digamos que emocionalmente le ofrece un ambiente como tranquilo, sano, seguro, ¿sí? Pues las probabilidades de ese niño tener como un desarrollo exitoso, tener como un mejor pronóstico son mucho más altas que aquel que aunque haya recibido muchas terapias, vive como en un entorno disfuncional. Entonces, eso digamos que me alienta a mí a enfocarme en las familias, a aprender y a estudiar más sobre el tema del apoyo desde lo familiar. Y además, pues eh, empiezan a salir a surgir muchas otras corrientes, digamos, que favorecen y enriquecen mucho más este trabajo. Entonces yo ya me dedico a trabajar es con los papás, especialmente con las mamás, que digamos son las que generalmente piden ayuda, eh, y apoyar a los niños desde el contexto familiar. Vamos a continuar ahora después de comerciales. Ya regresamos con Revolturas. Un saludo para Canal 2, los felicito porque es muy bueno el programa y Pero si nunca lo ha visto, ¿cómo es? Lo presiento. Usted nunca lo ha visto, ¿cómo así que es bueno el programa? pero me imagino porque los caleños son buenos para todo. Es que dicen que yo me parezco a ella físicamente, pero me parece No, pero que ahí ya no. del Estás Agustín hablando Codazzi. como puro mamerto. No, del Agustín no, Codazzi. no Se me son acusa de ciertas. eso. Yo tengo un equipo de investigadores muy fuerte. ¿Y tú? No, les espera un buen futuro, que es el número 3. Evolucionen y lleguen al 3. Y así alguna vez llegarán al 4. No, que el 2 pasen al 1. Los felicito por su salsa porque, bueno, hace mover mucho los pies y eso es desoxida. El reinado ha sido totalmente cancelado. Un saludo al Canal 2 y que sigan siendo el número 2. Nuestro corazón impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Es el corazón de Colombia que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. Estamos con Revolturas. Claro que la diversidad, cuando no se conoce o se considera que lo normal, que es lo invisible, lo que no se destaca, cuando se considera que lo normal es lo normal y no se acepta la diversidad, puede llegar a destruir una familia. Totalmente. Pues desafortunadamente hemos tenido muchos casos donde los padres empiezan a culpar entre sí pues, por la condición del niño y terminan separándose. eh, sí, que digamos que tiene el recibir el diagnóstico en vez de ser algo como tranquilizador, porque, ok, ya entendemos qué le pasa al niño, vamos a hacer todo por ayudarlo, termina teniendo como un impacto negativo y pues desafortunadamente no son pocas las familias que lo viven así. Se podría hablar que son más hombres que mujeres, los de la diversidad. Sí, estadísticamente, al parecer, hay mayor prevalencia entre los hombres que entre las mujeres, pero digamos que siempre está como esa notica al margen que dice, lo que pasa es que en las niñas al parecer es más difícil de diagnosticar porque las niñas se enmascaran un poco más, es decir, se Okay. camuflan un poco más, em,
digamos que sus síntomas no son tan evidentes como en el caso de los niños. Ya. La pregunta que haría una mamá elemental: mi hijo puede tener un futuro tranquilo, salir adelante, esto no son inconvenientes, esto es una manera diferente de caminar, pero no tiene por qué marginarse de la vida. Sí, y de hecho, como tú me preguntabas ahorita, o sea, probablemente en la historia ha existido siempre, pero la diferencia hay la diferencia radica es qué tan difícil es ese camino, ¿cierto? Cuando nosotros, pues cuando Federico, digamos que empezó a hacerse viral con sus videos, porque, bueno, no te alcancé a contar esa parte, él hizo un video para sus compañeros de clase y explicarles Qué por qué él bien. era un poco diferente y el video se hizo viral. A raíz de eso empezamos a recibir un montón de mensajes y me llegaban mensajes, por ejemplo, de personas de 60 años diciendo, ahora entiendo lo que a mí me pasaba y todo lo que yo viví, que fue tan difícil, el bullying que me hicieron o lo difícil que fue para mí eh, integrarme en mi ambiente laboral o en mi ambiente escolar, en fin, muchas cosas que no tienen por qué ser así. O sea, no hay, no me parece que haya ninguna razón por la cual una persona tenga que sufrir su vida eh, cuando simplemente es una cuestión de empatía, es una cuestión de tolerancia, es una cuestión de eso, de entender que todos, así como somos diferentes por fuera, pues también nuestro cerebro y nuestra manera de funcionar es totalmente diferente. Entonces, creo que sí, muchos pueden tener su vida, entre comillas, normal, solo que puede ser un poco más difícil. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me aterraba era los suicidios tan prematuros y muchas veces estos suicidios era porque eran personas diferentes, que pensaban diferente o que se comportaban diferente y recibieron tanto rechazo que crecieron pensando que era que había algo mal en ellos, que ellos Claro, estaban mal, su que no autoestima encaja. totalmente Claro. lastimada, exactamente. Entonces terminaban quitándose la vida y a muy cortas edades, y a mí eso, mira, te digo que me desgarraba el alma. Yo decía, ¿por qué? Cuando es que no es que estén mal, es que simplemente son diferentes, ¿sí? Y si entendemos, y si todos entendemos ese concepto, eh, pues no vamos a juzgar, no vamos a señalar tan duro, si no sabemos qué batalla está viviendo el otro, como para nosotros llegar a emitir juicios así tan duros. Y la verdad es que venimos, sobre todo en la educación, con una producción en serie, ¿cierto? Donde todos los niñitos tienen que salir igual, tienen que pensar igual, tienen que contestar exactamente igual, y resulta que tenemos formas de aprender diferentes, tenemos, algunos tienen unos sentidos más desarrollados, otros, ¿cierto? Y todo eso hace pues que ante una misma instrucción, digamos, puede haber diferentes resultados o diferente forma en cómo se almacena esa información. Eh, entonces, pues creo que el gran llamado, aunque creo que hemos evolucionado bastante en eso, pero el gran llamado es como a replantear muchas de las cosas que se hacen desde los colegios, en las universidades, luego en los entornos laborales. O sea, compuesto es una cosa longitudinal, ¿sí? Tenemos que replantear muchas de los entornos que están hechos definitivamente, como te digo, para esos productos en serie. Y eso es parte, pues, de lo que hacemos también, ¿no? Capacitación en colegios, a los docentes, trabajar con las universidades, con algunas organizaciones que ya, digamos, que se han sensibilizado frente a este tema, entonces entienden que hay puestos de trabajo y que hay algunas acomodaciones que también hay que hacer, digamos, dentro de las organizaciones para que haya lugar, pues para que todos podamos desarrollarnos en todas las esferas, laboral, eh, de educación superior, en fin. Esto no es un tema porque es que también creo que lo hemos reducido solamente a los niños y los colegios. Entonces, pero cuando el niño crece, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, bueno, son muchas cosas en las que tenemos que pensar y en las que hay que trabajar.
qué tanto estos disruptivos, estos diferentes ayudan a jalonar el mundo y ayudan a pensar diferente. Nos amplían el horizonte, no solamente una sola mirada. Así es. Yo creo que el aporte que podemos recibir, digamos, de todos estos, de las personas, pero sobre todo pues de estos descubrimientos, es inmenso y creo que a nivel humanístico también, porque si tú ves una persona dentro del espectro, creo que te deja muchas lecciones. Son personas súper transparentes, son personas que lo que te dicen realmente es lo que piensan, entonces pues no rayan mucho en la hipocresía, son personas leales, son personas súper entregadas a lo que hacen, en fin, tienen una cantidad de también de plus, de beneficios que como seres humanos pues son increíbles. Poder estar rodeado de estas personas te deja muchas enseñanzas también, porque normalmente a veces lo que vemos es lo que no saben hacer bien, lo que les cuesta, sí, para lo que no son tan buenos, generalmente eso es lo que resalta, pero ellos tienen una cantidad de características también que como ejemplo, digamos, son muy positivas. Que una persona que tenga en su familia o que sienta que tiene un conocido de esta manera, ¿cómo se contacta contigo? ¿Qué hay que hacer, Andrea? Bueno, mira, me pueden escribir, yo digamos que a través de la fundación estoy en Facebook como Soy Diferente, Soy Como Tú, en Instagram @Soy Diferente, Soy Como Tú, y pues yo en este momento estoy vinculada a la Fundación Valle del Lili, allá pueden comunicarse, pueden pedir cita conmigo y estaré súper encantada de poderlos atender y compartirles un poco pues todo este conocimiento que he ido adquiriendo durante este tiempo y sobre todo pues desde la experiencia y desde la vivencia. Increíble el eslogan, soy diferente, soy como tú. Es un eslogan de increíblemente, ¿quién lo craneó? Lo hicimos entre Federico y yo. Federico es súper creativo y digamos que su mayor habilidad, la habilidad que más desarrollada tiene es como la verbal. Entonces es muy bueno para eso. Y realmente es que eso encierra todo, Gloria. Sí. Somos todos diferentes. Y sobre todo el que nos haya sacado del esquema de la igualdad como cualidad humana y no la diferencia que es la que enriquece. Es que si vemos igual, pues vemos lo mismo, pero si vemos diferente, ¿qué me enseñas y qué te enseño? Es una experiencia de vida increíble, Andrea, cómo algo que debió ser aparentemente muy doloroso se volvió en un filón de aprendizaje para tanta gente, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, es una dicha y es una fortuna. Como te digo, fue una bonita coincidencia que yo haya tenido mi formación en psicología y que esto me permita pues poder acompañar y poder ayudar a tantas personas que en algún momento como yo estuvieron en ese mar de angustia e incertidumbre y que puedan estar ellas como tener las herramientas para poder seguir apoyando a sus hijos desde casa. ¿Cómo no creer en el mundo? ¿Cómo no creer que sí hay posibilidades, que hay maneras, hay gente que está al servicio de otros? Qué maravilla, Andrea. Un abrazo y una felicitación. Gracias por lo que hacen por todos y para ustedes. Ojalá que puedan tenerla presente en algún momento si la necesitan y si no la necesitan para poder creer que la diversidad no tiene que ser agresiva. Muchísimas gracias, Andrea, y a ustedes que la pasen bien. Gracias, Andrea. Gracias. Nuestro corazón impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido.
que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa Colombia.